amor y desprecio. La primera vez que Octavio vio a Beatriz, sintió que el mundo se detenía. No solo era hermosa, tenía un magnetismo que hacía que todos a su alrededor parecieran sombras. Para él, ella era la luz, la estrella inalcanzable que iluminaba su cielo nocturno. Pero Beatriz no era solo belleza, era fuego, hielo y tormenta en una sola mirada. Su sonrisa tenía el filo de una navaja, y sus palabras podían levantar a un hombre o destrozarlo sin piedad. Octavio lo sabía, pero, aún así, no podía evitar amarla en silencio. Desde la secundaria, desde esos años en los que su mundo giraba en torno a la esperanza de una mirada suya, había sido su amor imposible. Hasta aquella fatídica noche. Era el cumpleaños de Beatriz y su casa estaba llena de invitados. La música vibraba en las paredes, el aroma de licor se mezclaba con el perfume caro de las chicas que reían sin preocupaciones. Para Octavio, era un territorio ajeno, un mundo al que no pertenecía. Pero estaba ahí por ella. Vestía su mejor camisa, unos jeans gastados pero limpios, y un par de zapatos que ya habían visto mejores días. Con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra, caminó entre la multitud, esquivando miradas de desprecio. Los amigos de Beatriz eran ricos, y él solo era Octavio, el hijo del mecánico. La vio en el centro del jardín, rodeada de amigos y pretendientes, riendo con esa sonrisa que a él le quitaba el aliento. Respiró hondo. No podía seguir callando lo que sentía. Había esperado años para este momento. Beatriz, dijo al acercarse, con la voz firme, pero con los nervios destrozándolo por dentro. Ella se giró, mirándolo con esa expresión que siempre llevaba cuando veía a alguien que no le interesaba. Octavio, ¿qué haces aquí? Su tono no era hostil, pero tampoco cálido. Solo indiferente. Y eso dolía más. Las risas alrededor se detuvieron. Algunos de los invitados voltearon a verlos con curiosidad. Octavio lo sabía, en cuestión de segundos, todos estarían pendientes de lo que diría. Tragó saliva, sintiendo su garganta seca. Quería hablar contigo, a solas. Beatriz arqueó una ceja, divertida. ¿A solas? Se cruzó de brazos y miró a su alrededor. No creo que haya secretos entre nosotros, ¿verdad? Las risas comenzaron de nuevo. Octavio sintió un nudo en el estómago. Pero ya había llegado demasiado lejos. Me gustas, Beatriz, dijo finalmente. El silencio cayó sobre el grupo como una ola helada. Por un segundo, creyó ver un destello de sorpresa en sus ojos. Pero entonces vino la risa. No solo de ella, sino de todos. Un sonido cruel, afilado, que lo atravesó como una daga en el pecho. ¿Tú y yo? Beatriz sonrió, pero no con dulzura, sino con burla. Por favor, Octavio, ni siquiera puedes invitarme a cenar en un buen restaurante. La carcajada de sus amigos explotó en el aire. Tal vez en una fonda de mala muerte, añadió alguien. O en un puesto de tacos, dijo otro. Octavio sintió como la vergüenza lo consumía. Quiso decir algo, defenderse, gritar que no era solo dinero lo que importaba. Pero su voz se quebró antes de poder salir. Beatriz se acercó y, con una sonrisa que destrozó lo último que quedaba de su orgullo, le dio una palmada en el hombro. Eres un buen chico, Octavio, susurró, condescendiente. Pero no eres suficiente. Y en ese instante, algo dentro de él se rompió. El dolor se convirtió en fuego. La humillación en furia. No iba a permitir que lo vieran como un don nadie. Salió de la fiesta con la cabeza baja, con las risas todavía resonando en su mente. Pero no estaba derrotado. Esa noche, mirando su reflejo en un espejo viejo y polvoriento, hizo una promesa. Se convertiría en alguien imposible de ignorar. La herida y la determinación. El eco de las risas aún resonaba en su mente. Cada burla, cada mirada de desprecio, cada palabra de Beatriz quedó grabada como una marca ardiente en su pecho. No era suficiente. No tenía dinero. No merecía su amor. El dolor lo devoró durante días, pero no se permitió caer. En lugar de ahogarse en su miseria,
Dejó que esa humillación se convirtiera en su motor. No volvería a ser el hombre al que miraban con lástima. Esa misma noche, al llegar a casa, se encerró en su habitación con los puños apretados. Observó su reflejo en el espejo y no vio a un perdedor. Vio a un hombre que estaba a punto de renacer. «Voy a cambiar mi destino», susurró, con la determinación temblándole en la voz. «Voy a demostrarles que estaban equivocados». Pero las palabras no eran suficientes. Necesitaba acción. Los días siguientes fueron un infierno. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que el sol se ocultaba. Primero en el taller mecánico de don Fermín, luego en una tienda de abarrotes donde descargaba cajas hasta que su espalda ardía. No importaban las ojeras, el cansancio o el dolor en sus manos. Cada billete que guardaba en su bolsillo era un paso más hacia su objetivo. «¿Por qué trabajas tanto, chamaco?», le preguntó su jefe en el taller una tarde, mientras limpiaba el aceite de sus manos. Octavio lo miró con seriedad. «Porque quiero algo más que sobrevivir». El viejo sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Tienes potencial, muchacho, pero el talento sin ambición no vale nada». Ambición. Esa palabra se quedó grabada en su mente. Si quería respeto, debía conquistarlo. Por las noches, cuando el mundo dormía, él devoraba libros sobre negocios, emprendimiento y éxito. No tenía universidad ni contactos, pero tenía algo aún más poderoso: hambre de victoria. Cada página era una revelación, cada historia de éxito un recordatorio de que él también podía lograrlo. Aprendió sobre inversiones, liderazgo, sacrificio. Descubrió que los más grandes triunfadores no habían nacido ricos, sino que habían construido su imperio con sangre, sudor y lágrimas. Y él estaba dispuesto a hacer lo mismo. Se obsesionó con la idea de mejorar. No solo en lo financiero, sino en todo aspecto. Empezó a entrenar. Antes del trabajo, corría hasta sentir que sus pulmones ardían. Hacía flexiones, levantaba pesas improvisadas, golpeaba un saco de arena en su cuarto como si estuviera destrozando la versión débil de sí mismo. Su cuerpo se fortalecía al mismo ritmo que su mente. Los sacrificios dolían. No salía con amigos, no compraba lujos, no perdía el tiempo. Cada centavo iba a su fondo de inversión. Cada segundo de su vida estaba dirigido a un solo propósito: convertirse en alguien imposible de ignorar. Años atrás, Beatriz lo había despreciado por no tener dinero. Pronto, el mundo entero sabría quién era Octavio. El camino del guerrero. El tiempo no se detuvo por nadie, y Octavio tampoco. Los meses se convirtieron en años de sacrificio, de madrugadas sin descanso y jornadas extenuantes. No había pausas, no había respiros. Mientras otros dormían, él trabajaba. Mientras otros gastaban su dinero en placeres momentáneos, él lo invertía en su futuro. En el taller de don Fermín, su habilidad con los autos mejoró hasta el punto en que sus manos podían diagnosticar un motor con solo escucharlo. Pero Octavio no quería ser solo un mecánico. Quería entender el negocio, quería dominar el juego. Cuando terminaba su turno, en lugar de irse a casa, se quedaba observando cómo se manejaban las finanzas, cómo se trataba a los clientes, cómo se negociaban las refacciones. Preguntaba, investigaba, aprendía. No era suficiente con ser bueno en su oficio. Debía ser el mejor. El destino golpeó con una oportunidad cuando don Fermín, con su mirada cansada y su espalda encorvada por los años de trabajo, le anunció su retiro. «Voy a vender el taller, muchacho. Es hora de que alguien más lo tome». Las palabras retumbaron en la cabeza de Octavio. Era ahora o nunca. La idea de ser dueño de algo propio le aceleró el corazón, pero sabía que no iba a ser fácil. «¿Cuánto pide por el taller, don Fermín?». El viejo mecánico levantó una ceja. «¿Te estás pensando en comprarlo?». Octavio asintió con firmeza. «No solo pensar. Lo voy a hacer». Las carcajadas de los demás mecánicos lo envolvieron como cuchillas. «Un chico como tú no durará ni 6 meses. ¿De dónde vas a sacar el dinero?». «Que esto no es un juego, muchacho». Octavio apretó los puños. Las mismas burlas, el mismo desprecio, otra vez. Pero esta vez,
no lo herían. Lo impulsaban. No escuchó. No podía permitirse escuchar. Con cada centavo ahorrado y un préstamo que consiguió con sudor y esfuerzo, cerró el trato. El taller era suyo. Los primeros meses fueron un infierno. El dinero apenas alcanzaba para pagar los gastos. Cada cliente perdido era una daga en el pecho. Cada error costaba más de lo que podía permitirse. Pero Octavio no era el mismo joven ingenuo que una vez fue humillado en una fiesta. Cada problema era un reto, no un obstáculo. Empezó a ofrecer servicios de calidad superior, atención personalizada y precios justos. Instaló publicidad en redes sociales, contrató a los mejores mecánicos y convirtió su taller en un lugar donde los clientes querían volver. Dormía pocas horas, trabajaba hasta que sus manos sangraban, pero nunca se rindió. Poco a poco, el taller dejó de ser solo un negocio pequeño. Se convirtió en un referente en la ciudad. Los que antes se burlaban de él ahora lo admiraban. Los que dijeron que no lo lograría ahora querían trabajar para él. Pero Octavio aún no había terminado. Aún no había cobrado su verdadera venganza. El regreso de Beatriz. El destino, como siempre, juega con ironía. Octavio nunca imaginó que su vida daría un giro tan espectacular. Los años de esfuerzo, sacrificio y lucha lo habían transformado en algo más grande que un simple hombre de negocio. Lo habían convertido en una figura respetada. El taller que alguna vez fue solo una forma de sobrevivir ahora era una máquina próspera, un testamento de su ambición imparable. Una noche, tras cerrar un trato millonario con un cliente importante, se encontraba en un elegante restaurante, en el centro de la ciudad, rodeado de un aura de éxito. El lugar era lujoso, con mesas de mármol blanco, cristales brillando bajo la luz suave de los candelabros. Octavio no era el tipo de persona que se dejaba intimidar por esos ambientes, pero al principio, se sintió como un pez fuera del agua. Sin embargo, al mirar su copa de vino, pensó, este es mi mundo ahora. Fue en ese preciso momento cuando una voz familiar, casi perdida en el ruido del restaurante, lo hizo voltear. «Octavio, ¿eres tú?» Octavio se giró lentamente. La figura frente a él era una silueta que había dejado atrás hacía años, pero en ese momento, la reconoció al instante. Beatriz. Su rostro era el mismo, esa belleza inalcanzable que tanto lo había obsesionado en su juventud, pero algo había cambiado en ella. Había una duda en su mirada, una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Asombro? ¿Desconfianza? No lo sabía. La misma Beatriz que lo había rechazado y humillado. La misma Beatriz que había reído de él. Ahora, estaba de pie frente a él, con una expresión que no sabía cómo interpretar. No puedo creer lo mucho que has cambiado. Sus palabras le llegaron como una descarga eléctrica. No sabía si debería reír o sentir una punzada de nostalgia. ¿En qué momento ella dejó de ser su amor idealizado y se convirtió en una sombra del pasado? Él la observó con calma, sin rastro de la inseguridad que alguna vez lo había definido. La miró a los ojos, y esa mirada, antes ansiosa, ahora se había transformado en una que imponía respeto, incluso temor. Era un hombre de negocios exitoso, pero no solo eso, era un hombre que había aprendido a pelear por sí mismo, a defender lo que valía la pena. El joven que ella había dejado atrás había muerto. El hombre que ahora estaba frente a ella era mucho más que eso. Y apenas es el comienzo. Su voz sonó firme, llena de seguridad, con una confianza que dejó a Beatriz sin palabras. Era imposible no notar la diferencia. Beatriz parpadeó, sorprendida. ¿Quién era este hombre frente a ella? No era el mismo chico tímido y torpe que alguna vez había intentado conquistar su corazón. Ahora, era una figura imponente. El silencio se alargó entre ellos, y por un momento, parecía que el tiempo se había detenido. Beatriz, aunque visiblemente impactada, intentó mantener su compostura. «Wow, Octavio, realmente has cambiado». Pero había algo en su tono, algo sutil, que no podía ocultar, una chispa de admiración, de deseo reprimido. Ella no había esperado encontrarse con alguien como él. El destino, jugando con sus irónicas cartas, había puesto a Beatriz justo frente a la versión de Octavio que ella había ignorado, despreciado y descartado.
Nunca me dijiste lo que realmente querías, Beatriz. La respuesta de Octavio fue directa, sin rodeos. Su tono era tranquilo, pero las palabras estaban cargadas de significado. No buscaba venganza. Solo la verdad. Beatriz, que hasta ese momento había intentado disimular la incomodidad, se vio atrapada por la honestidad de Octavio. ¿Cómo podría defender sus acciones pasadas? Sabía que no tenía una justificación. ¿Cómo podía enfrentar a ese hombre exitoso que ahora la observaba con calma, cuando en su interior aún sentía una mezcla de arrepentimiento y arrepentida atracción? Sabes, nunca pensé que lograrías algo así. Octavio asintió levemente, como si estuviera esperando esas palabras. Eso fue tu error, Beatriz. Pensaste que un hombre sin dinero no podía hacer algo más. La herida que había dejado en él en el pasado se cerró de una forma sutil. No le guardaba rencor. Ya no era ese chico dependiente de la validación de una mujer como ella. Él no necesitaba su aprobación. Lo que había logrado era suyo y solo suyo. Pero el destino, siempre juguetón, no terminó ahí. La noche siguió avanzando, y aunque la conversación se mantuvo superficial, con Beatriz mostrando una creciente incomodidad, la atmósfera ya no era la misma. Octavio ya no era el mismo. Su voz, firme y decidida, rompió el pequeño silencio que se formó cuando ella intentó cambiar de tema. ¿Y qué te trae por aquí, Beatriz? La pregunta colgó en el aire, directa, implacable. Ella dudó antes de responder. Algo había cambiado en ella, algo que ni siquiera ella misma comprendía del todo. Solo estoy aquí cenando con unos amigos. Pero había algo más en su mirada. Un destello de arrepentimiento, de deseo. Tal vez había algo dentro de ella que se dio cuenta de lo que había perdido. Tal vez no. Pero en ese momento, Octavio no necesitaba sus respuestas. Ya no lo necesitaba. Con una sonrisa pequeña y segura, que nadie podía malinterpretar, Octavio se levantó de la mesa. Antes de irse, se giró una última vez hacia ella. En la vida cambia, Beatriz. Quizá ya no hay espacio para nosotros. Y con eso, dejó que las palabras flotaran en el aire, sin remordimientos, sin dudas. El hombre que ella había despreciado, el hombre que alguna vez soñó con conquistar su corazón, ya no era el mismo. Y ahora, el destino lo había hecho más fuerte. Entre el orgullo y la tentación. El sonido de la notificación del celular rompió el silencio de la noche, un sonido que Octavio ya había llegado a reconocer bien. Era ella, nuevamente. Beatriz había comenzado a buscarlo con frecuencia. Al principio, fueron mensajes casuales, simples, como si nada hubiera pasado entre ellos. Pero con el paso de los días, los mensajes se hicieron más personales, más intensos. Cada palabra escrita parecía estar impregnada con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Cada mensaje parecía diseñado para reavivar lo que alguna vez ella había sentido por él, una mezcla de placer y dolor, de recuerdos y deseos no cumplidos. ¿Cómo has estado? ¿Me perdonas por lo que hice? Me gustaría verte. Las palabras llegaban en forma de mensajes esporádicos, pero con cada uno, Octavio sentía como la tentación crecía, como los recuerdos de su juventud, la adoración ciega que había sentido por ella, se despertaban dentro de su pecho. ¿Qué tan fácil sería caer de nuevo en ese abismo? Una noche, después de un día extenuante de trabajo, Octavio salió a caminar por la ciudad. Necesitaba despejar su mente, escapar de la rutina que lo mantenía atrapado en sus propios pensamientos. De repente, como si fuera parte de un plan orquestado por el destino, la vio. Estaba parada en una cafetería, con una taza de café en la mano, luciendo tan perfecta como siempre. Pero había algo diferente en ella. Su mirada ya no estaba llena de la frialdad que la caracterizaba en el pasado, sino de una suavidad que, aunque parecía genuina, también estaba cargada de una vulnerabilidad que Octavio no podía ignorar. Se acercó lentamente, sin prisa, como si el tiempo fuera suyo, como si ya no necesitara las respuestas de ella para sentirse completo. Beatriz lo vio y, al principio, sus ojos mostraron sorpresa. Pero enseguida se suavizaron, y su rostro se tornó serio, como si la distancia entre ellos fuera mayor que la que simplemente los separaba físicamente. Octavio, dijo,
con voz baja. No puedo creer lo que estoy viendo. Él no respondió inmediatamente. Miró sus ojos, tratando de leerlos, pero algo en él le decía que no debía bajar la guardia. Ya no era el mismo que una vez había estado dispuesto a cederle todo por un poco de su cariño. Ya no era el mismo chico que había sido humillado y dejado atrás. Ella, visiblemente nerviosa, dio un paso hacia él. Su perfume, el mismo que aún recordaba, lo envolvió con fuerza. Se quedó quieto, esperando lo inevitable. Tal vez me equivoqué contigo, dijo Beatriz, y sus palabras llegaron como un golpe directo a su pecho. Y quizás fui demasiado superficial. Octavio no pudo evitarlo. Una oleada de emociones lo invadió. Durante tanto tiempo, había soñado con este momento, con escuchar esas palabras que le darían la sensación de justicia que siempre había anhelado. Había imaginado 1000 veces cómo sería el instante en que ella reconociera su error, cuando, por fin, comprendiera que el hombre al que había despreciado se había convertido en algo más. Pero, en ese preciso momento, las palabras de Beatriz no lo llenaron de la satisfacción que había esperado. No lo liberaron. Al contrario. Sintió una extraña mezcla de vacío y confusión. ¿Realmente quería volver a caer en su juego? ¿Quería arriesgarlo todo por una mujer que había sido capaz de humillarlo frente a otros, de reírse de sus sueños solo porque no tenía dinero? Y Beatriz, ¿por qué ahora? Su voz salió fría, más controlada de lo que hubiera querido. La tentación de perderse en sus brazos, de revivir lo que alguna vez habían sido, estaba presente, sí. Pero también lo estaba el recuerdo de sus heridas, de los días y noches que había pasado cuestionándose a sí mismo, buscando su lugar en un mundo que no le había dado nada fácil. Ella lo miró, buscando las palabras adecuadas, pero algo en su mirada delataba una verdad incómoda. Ella estaba viendo a un hombre que ya no necesitaba sus excusas, que ya no estaba dispuesto a ser su consuelo temporal. Lo que hiciste fue mucho más que superficial. Me trataste como si no valiera nada, dijo Octavio, con los ojos fijos en los de ella, intentando encontrar algo en su mirada que le diera una pista de quién realmente era ahora. Pero no lo encontró. No me arrepiento de lo que soy, ni de lo que he logrado, Beatriz. No te lo debo a ti ni a nadie. Lo hice por mí. Las palabras de él flotaron en el aire, pesadas, decisivas. Beatriz, que hasta ese momento había mantenido una expresión serena, se tensó, como si las palabras de Octavio hubieran caído sobre ella como una lluvia de ácido. El arrepentimiento en sus ojos era evidente, pero había algo más, algo que Octavio no podía evitar percibir: deseo. A lo lejos, la gente pasaba sin notar el peso de lo que sucedía entre ellos. Pero en ese instante, en esa conversación cargada de emociones y decisiones no resueltas, Octavio entendió que, aunque ella lo buscara y lo deseara, algo dentro de él había cambiado para siempre. Y no necesito tu perdón, Beatriz. Pero tampoco necesito tus juegos. Estas palabras, duras y claras, fueron la última barrera entre él y la posibilidad de volver a caer en sus brazos. Él estaba en la cima de su vida, en el lugar que siempre había soñado estar, y no permitiría que ella, con sus miradas de arrepentimiento y tentación, lo hundiera de nuevo en el pasado. Ella intentó hablar, pero ya no había nada que pudiera decir. El hombre que una vez había sido su objeto de juego ahora estaba más allá de su alcance. Octavio estaba listo para seguir adelante, sin mirar atrás, porque ya no dependía de nadie para ser feliz. Y mientras se alejaba, con la mirada fija hacia el horizonte, la tentación se desvaneció poco a poco, como un susurro del pasado. La prueba final. El viento de la noche era frío, pero el sudor que caía por la frente de Octavio lo hacía sentir más caliente que nunca. Había algo en el aire que lo hacía sentir como si estuviera a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. No se trataba de un negocio, ni de un trato millonario. Era algo más profundo, algo que iba más allá del dinero o el éxito. Se trataba de su corazón, de la dignidad que había levantado a base de sacrificios, de los pedazos rotos de un joven que había sido despreciado y ahora estaba siendo tentado a ceder. Beatriz estaba frente a él, con los ojos fijos en los suyos. Ella, que había sido la causa de su sufrimiento, ahora se presentaba como una mujer diferente, o al menos, eso era lo que quería que él creyera.
La joven que alguna vez lo había despreciado con risas crueles, ahora parecía una versión de sí misma envuelta en vulnerabilidad. Si pudiera volver atrás, elegiría diferente, había dicho, su voz suave y melancólica, como si la realidad de sus palabras tuviera el poder de borrarlo todo. Pero Octavio no era el joven que había sido hace años. Ya no era ese chico que estaba dispuesto a sacrificar todo por un amor que nunca había sido verdadero. Él la miró, observando la fragilidad en sus ojos, la forma en que su rostro, tan perfecto en su belleza, ahora mostraba una capa de arrepentimiento. La tentación de creer en ella era grande, el deseo de volver a abrazar el amor que había perdido lo llamaba, pero había algo en la manera en que Beatriz lo miraba que lo hacía sentir que algo no estaba bien. ¿Qué es lo que realmente desea?, pensó Octavio mientras mantenía su mirada fija en ella. ¿Me quiere a mí, o quiere mi éxito? ¿Quiere ser parte de mi vida, o quiere lo que ahora soy? Cada palabra de ella resonaba en su mente, pero lo que no podía ignorar era el hecho de que, en el fondo, Beatriz no lo había amado de la manera en que él lo había hecho con ella. Ella lo había querido, sí, pero solo en sus términos, solo cuando él era el chico sin dinero, el chico fácil de despreciar. Ahora que él había alcanzado el éxito, el poder que ella siempre había deseado, ¿realmente lo quería a él, o solo su vida? Era una cuestión más profunda que el amor. Era una cuestión de respeto, de verdad. Y en ese instante, Octavio entendió que la respuesta a la pregunta que se había estado haciendo durante tanto tiempo era clara. No. La luz de la lámpara sobre la mesa reflejaba la dureza de su rostro, esa que había adquirido con los años de sacrificio y trabajo. No era la misma persona. Ya no dependía de nadie para sentirse valioso. Y no lo haría ahora. «Sabes», dijo Octavio, con voz firme, «tus palabras son dulces, Beatriz. Pero sé lo que realmente estás buscando. No me engañes, no soy el tonto que era antes». Beatriz retrocedió un paso, como si las palabras de él fueran un golpe directo a su pecho. La sorpresa y el dolor se dibujaron en su rostro. No esperaba que él respondiera de esa manera. Quería verlo débil, vulnerable, como él lo había estado alguna vez. Pero no. Ahora él era un hombre fuerte, un hombre que había ganado su lugar en este mundo, y no iba a ceder tan fácilmente. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó ella, intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba, algo que Octavio no pudo ignorar. «No te quiero en mi vida», Beatriz respondió con una calma que desbordaba firmeza. «Lo que tienes aquí», dijo señalando su entorno, «no es lo que yo necesito. Lo que tú quieres de mí no es mi amor, ni mi compañía. Tú solo quieres lo que he conseguido, lo que ahora soy. Y te puedo asegurar, que ya no necesito tu aprobación para ser feliz». Beatriz no dijo nada por un largo rato. El silencio se hizo pesado entre los dos. Octavio podía sentir el roce de las emociones contenidas en el aire. ¿Qué sentía ella? ¿Arrepentimiento? ¿Guilty pleasure por ver a un hombre que había sido su juguete y ahora era su igual, o incluso más? Sin embargo, en ese silencio, Octavio se dio cuenta de algo crucial. Él ya no la necesitaba. En ese instante, no solo se liberó de ella. Se liberó de todas las expectativas que alguna vez había tenido. El amor que sentía por Beatriz ya no existía en él. Había muerto junto con el chico que una vez la amó sin condiciones. Ahora, el hombre frente a ella era alguien que no necesitaba validación externa para sentirse completo. Esa noche, mientras Beatriz se quedaba en silencio, observando el hombre que había frente a ella, Octavio dio un paso atrás. Fue un paso hacia su propia libertad. Un paso que representaba su crecimiento, su superación personal. El chico que había sido rechazado, humillado, ya no estaba. Y nunca más volvería. El corazón de Octavio estaba en paz. Había pasado por el fuego y había salido más fuerte. La prueba final ya había sido superada. Se giró sin decir nada más, dejando atrás a la mujer que alguna vez lo había despreciado, pero que ahora no era más que un recuerdo en su mente. En ese preciso instante, mientras sus pasos resonaban en el suelo, Octavio comprendió que la verdadera victoria no estaba en el éxito material que había alcanzado, ni en la venganza contra el pasado. La verdadera victoria estaba en su capacidad para tomar el control de su destino y decidir su propio camino. Y el camino, por fin, era suyo.
la venganza que nunca fue. El viento soplaba fuerte aquella tarde, arrastrando hojas secas por las calles de la ciudad. El aire estaba cargado de tensión, como si todo a su alrededor supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Octavio, con la mirada fija en el horizonte, caminaba hacia el lugar que había sido testigo de su transformación. Era un restaurante elegante, el mismo donde años antes había sentido la humillación más profunda de su vida. Hoy, sin embargo, el suelo que antes parecía frágil bajo sus pies, ahora era firme, sólido como una roca. Porque él, finalmente, había encontrado su propósito. El encuentro con Beatriz no había sido planeado. No era algo que él esperara, pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para siempre. Cuando entró al restaurante, con su traje impecable y su paso seguro, lo que menos pensaba era que el destino lo pondría cara a cara con la mujer que había sido su tormento, su mayor deseo y, al mismo tiempo, su peor pesadilla. Beatriz estaba allí, sentada en una mesa cercana. Su figura, siempre tan imponente, ahora parecía más vulnerable. Estaba sola, y cuando levantó la vista y lo vio entrar, algo en su rostro cambió. La sorpresa, seguida de un rastro de arrepentimiento, se mezcló en su expresión. Como si lo viera por primera vez, como si lo reconociera en su totalidad. Beatriz, que había tenido a todos los hombres a sus pies, ahora parecía perdida. Pero Octavio no era el mismo. Octavio, dijo, sorprendida, mientras sus ojos recorrían su figura con incredulidad. «¿Eres tú?» Él la miró sin mostrar ningún signo de emoción. El chico que había estado enamorado de ella, el chico que había ansiado su amor, había muerto. Ahora, el hombre frente a ella no era un desconocido, pero sí un ser completamente diferente. Octavio ya no dependía de la aprobación de nadie, especialmente de una mujer que lo había despreciado. «Sí, soy yo», respondió con una calma feroz. «Y no te confundas. No soy el hombre que solías conocer». Beatriz lo observó, sus labios temblaron por un segundo, y los recuerdos de sus viejos sentimientos se despertaron en su pecho. «No puedo creerlo», murmuró, sin poder ocultar su sorpresa. «Mira lo que has logrado, nunca imaginé que fueras capaz de esto». «Tú nunca lo imaginaste porque nunca creíste en mí», Octavio dijo, con una firmeza en su voz que resonó en cada palabra. «Nunca creíste que un hombre como yo pudiera llegar a algo grande, porque nunca me viste más allá de lo que tenía o dejaba de tener. Solo me veías como el chico sin dinero, sin valor, sin futuro. Pero hoy, soy mucho más que eso». En ese momento, algo en los ojos de Beatriz se quebró. Quizá entendió, quizá se dio cuenta de lo que había perdido, o tal vez se sorprendió de la forma en que él hablaba. Pero Octavio no necesitaba su arrepentimiento ni sus excusas. Había estado esperando algo, alguna señal, algún momento de vindicación, pero al mirarla, todo eso desapareció. No necesitaba que ella lo viera como algo más. Ya no le importaba. Y entonces, Beatriz dio un paso hacia él. Su rostro, tan atractivo y seductor como siempre, se acercó al de Octavio. «Nunca pensé que llegarías a esto», dijo, esta vez con una suavidad en su voz, que él no había escuchado antes. «Tal vez me equivoqué en todo. Quizás lo que sentía por ti era real. Tal vez tú y yo». Octavio la detuvo con un gesto tranquilo. No había odio en su corazón, no había rencor. Solo había una verdad que él necesitaba que ella entendiera. «No», Beatriz dijo, con una serenidad que la dejó sin palabras. «No necesitamos hablar de lo que podría haber sido. Ya no quiero ser parte de tu juego. No necesito tu amor ahora que soy exitoso. Ya no lo necesito porque entendí algo más grande que cualquier emoción que pueda sentir por ti. He aprendido que quien de verdad me ama, me amará en mis peores momentos, no solo en los mejores». Sus palabras flotaron en el aire, como una bomba de tiempo que desarmaba todos los castillos de ilusión que ella había construido. Beatriz se quedó parada frente a él, su respiración se aceleró y, por primera vez, fue ella quien dudó. No esperaba que él la rechazara. Siempre había sido ella la que controlaba, la que decidía cuándo y cómo los hombres debían estar a sus pies. Pero esta vez, era él quien le estaba mirando con una calma desbordante, sin necesidad de tenerla cerca, sin necesidad de demostrarle nada.
la incredulidad en sus ojos era palpable. ¿Qué dices?, preguntó ella, sin creer lo que acababa de escuchar. Lo que estoy diciendo es que lo que pasó entre nosotros, lo que alguna vez sentí por ti, ya no tiene importancia, respondió Octavio, dando un paso atrás. Lo que tú ves ahora, lo que logré, no es para ti, no es para nadie más que para mí. Yo me amé primero, antes de que tú lo hicieras. Yo me respeté, me levanté de la humillación y decidí que merecía mucho más que lo que tú me diste. Beatriz abrió la boca para decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Por primera vez, no podía manipular la situación. Por primera vez, el poder estaba en manos de alguien más. Y Octavio se dio cuenta de algo, tan claro como nunca antes. Su mayor victoria no era humillarla como ella lo había hecho con él. No se trataba de venganza, ni de hacerla sufrir. La verdadera victoria, la que lo había llevado hasta aquí, era que él ya no la necesitaba. Ya no necesitaba su amor, ni su aprobación, ni su atención. Ya no era el chico que la había idealizado. Lo que yo logré, dijo Octavio, mirando a Beatriz por última vez, no es para que tú lo tomes o lo destruyas. Es mío, porque me lo gané. Y nunca más volveré a ser el hombre que buscaba ser amado por alguien que solo me veía como un trofeo. Y así, con una mirada que no dejaba espacio a dudas, Octavio giró sobre sus talones y se alejó. No le dio ni una última mirada, no le dio el gusto de saber qué sentía en su interior. Porque en ese momento, lo único que él sentía era libertad. La libertad que había ganado al enfrentarse a sus demonios, al dolor y al rechazo. La libertad de saberse entero, suficiente y completo por él mismo. La venganza, en su mente, ya no existía. La verdadera victoria, esa que jamás imaginó alcanzar, era algo que nadie, ni Beatriz ni nadie, podría arrebatarle jamás. La redención de un hombre nuevo. El sonido suave de los tacones sobre el mármol del elegante salón de gala resonaba como el latido de un corazón en calma. Las luces doradas brillaban, envolviendo a todos los asistentes en un halo de lujo y opulencia. La velada estaba llena de sonrisas forzadas, conversaciones calculadas y el bullicio de los empresarios que compartían sus éxitos. Todos, en su propio mundo de privilegios y poder, se movían como piezas de un tablero, buscando una posición más alta, una forma de destacar sobre los demás. Pero para Octavio, todo eso era irrelevante. Ya no se sentía como el chico que alguna vez había deseado ser parte de ese mundo. Ahora, el mundo mismo era el que se inclinaba ante él. De alguna manera, la gala era solo un reflejo de la vida que había construido, un reflejo de lo que había logrado. Con su traje oscuro, su postura firme y su mirada decidida, Octavio era un hombre renovado, alguien que había dejado atrás la sombra de su pasado y caminaba por el futuro con una confianza feroz. La gente lo miraba, algunos con admiración, otros con envidia, pero Octavio no sentía más que indiferencia. Había superado cada obstáculo, había enfrentado cada humillación, y en ese preciso momento, estaba disfrutando de la paz que solo el tiempo y el sacrificio podían brindar. Alguien se acercó a él. Un hombre de negocios, alto y con una sonrisa astuta, extendió su mano hacia él, saludándolo con cortesía. Octavio, dijo con voz suave, es un honor conocerte finalmente. He oído hablar de tu increíble ascenso. Realmente has logrado lo impensable. Octavio sonrió levemente, la gratitud en sus ojos era genuina, pero había algo más, algo que no se podía ocultar, el orgullo de saber que había llegado ahí por mérito propio. Gracias, respondió con calma, pero lo único que hice fue creer en mí mismo. Creer que lo que soy capaz de lograr no depende de lo que los demás piensen. El hombre lo observó por un momento, claramente impresionado por la humildad que emanaba, antes de cambiar de tema, como si una idea repentina le hubiera cruzado por la mente. Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿lo harías? La pregunta era directa, pero cargada de una curiosidad casi filosófica. El empresario esperaba una respuesta convencional, una reflexión sobre cómo todo el éxito era el resultado de aprender de los errores. Pero Octavio sabía que esa pregunta era más profunda, más personal de lo que parecía. Un silencio pesado se extendió entre ellos mientras la mente de Octavio viajaba a través de los recuerdos, a los días en los que se levantaba cada mañana con el dolor del rechazo en su pecho.
A las noches en las que el sudor y las lágrimas se confundían mientras trabajaba hasta el agotamiento, a los momentos en los que sentía que su alma estaba a punto de quebrarse, pero algo dentro de él seguía adelante. Él sabía la respuesta, y no la dudó ni por un segundo. No cambiaría nada, respondió con una seguridad que no era solo de palabras, sino de todo su ser. Porque sin ese dolor, sin esas humillaciones, sin esas noches interminables de sacrificio, nunca habría encontrado mi verdadero poder. Todo lo que fui, todo lo que viví, me hizo quien soy hoy. Y, francamente, no me cambiaría por nada en el mundo. El hombre lo observó, impresionado por la profundidad y la claridad de su respuesta. Algunos pensaban que el éxito era solo el resultado de la suerte o del momento adecuado. Pero Octavio sabía que el verdadero éxito no venía de los logros externos, sino de la transformación interna que había experimentado. El dolor, el fracaso, las lágrimas, todo eso se había convertido en combustible, en fuerza vital que lo había llevado a donde estaba. Y entonces, como un eco distante que se deja oír en la conciencia, algo lo distrajo. Octavio sintió una presencia familiar en el aire. Miró hacia el otro lado del salón, donde la multitud de invitados estaba dispersa entre risas y conversaciones. Allí, entre la gente, estaba ella, Beatriz. La vio de lejos, parada en una esquina, observando con una expresión que no podía negar, arrepentimiento. Su figura, siempre tan segura, parecía ahora vacía, como si todo lo que había sido su vida ya no tuviera sentido. Los años de glamour, de superficialidad, de logros vacíos, ahora la habían dejado atrapada en su propio reflejo. Su mirada, que antes había estado llena de desafío, ahora estaba cargada de algo más. No había arrogancia en sus ojos, solo una profunda y dolorosa comprensión de lo que había perdido. Y en ese instante, Octavio comprendió algo crucial. No era ella quien le debía algo. No era ella quien le iba a dar la validación que siempre había querido. No necesitaba que ella reconociera su éxito, porque él ya lo había reconocido por sí mismo. Él ya había encontrado su redención. La vida lo había golpeado con dureza, pero esas heridas ya no dolían. Lo que una vez fue un joven perseguido por su deseo de aceptación, ahora era un hombre imparable, con una visión clara y un propósito más grande que cualquier relación, que cualquier orgullo. Ya no buscaba aprobación ni amor. Su amor propio era suficiente. Octavio volvió a mirar a Beatriz, y por un momento, algo en su interior titubeó. Pero esa duda se desvaneció tan rápidamente como vino. Porque lo que él veía ahora no era la mujer que alguna vez deseó, sino una persona atrapada en su propio arrepentimiento. Y, por primera vez, Octavio entendió que su verdadero poder no residía en lo que ella pensaba de él, sino en lo que él pensaba de sí mismo. Sonrió para sí mismo, una sonrisa tranquila y llena de sabiduría. Ya no soy el hombre que esperaba tu perdón, pensó. Soy el hombre que ha encontrado la paz en su propia existencia. La gala seguía su curso, y Octavio ya no sentía la necesidad de estar en el centro de atención. Había hecho lo impensable, había encontrado su propio propósito. No tenía que seguir probando nada a nadie. Había dejado el pasado atrás, y con ello, había descubierto lo que realmente significaba ser libre. Beatriz, por su parte, lo observaba desde la distancia, y aunque no lo sabía, ese momento marcaba el final de todo lo que había deseado de él. Porque, en el fondo, ella también sabía que ya era demasiado tarde para recuperar lo que nunca fue suyo. Ya no importaba cuánto lo mirara o cómo lo deseara. Octavio había dejado atrás la sombra de su amor no correspondido y había encontrado la luz en su propia redención. Así, entre la multitud de esa gala, el hombre que alguna vez fue el chico de los sueños rotos, ahora se erguía como un testimonio de la verdad más poderosa. El verdadero éxito no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de superar. Y Octavio lo había superado todo. La historia de Octavio es una potente lección sobre la resiliencia, la transformación y el poder del autodescubrimiento. En ella, vemos cómo un hombre, marcado por el dolor y la humillación de su pasado, toma el control de su vida, se reinventa y logra un éxito que va más allá de lo material. La trama no solo narra una historia de venganza personal, sino también un viaje interno, un proceso de aceptación y empoderamiento que no depende de las expectativas de los demás, sino de la construcción interna de quien uno elige ser.
Desde el inicio, Octavio vive bajo la sombra de la decepción. Su vida está marcada por el rechazo, la burla y la subestimación, y todo eso lo empuja a una lucha feroz por superarse. Sin embargo, el momento en que decide transformar su dolor en motivación marca el comienzo de una evolución profunda. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo los desafíos y las humillaciones no necesariamente nos destruyen, sino que pueden convertirse en el combustible necesario para nuestra superación. El dolor, la frustración y la angustia son emociones humanas universales, pero también son portadoras de un poder oculto, el poder de renovarse, de emerger más fuerte de lo que fuimos. El concepto de éxito en esta historia no se limita a la adquisición de bienes materiales ni a la validación externa. A medida que Octavio progresa, queda claro que el verdadero triunfo está en la transformación interna que ocurre cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás y comenzamos a buscar nuestra propia aprobación. La relación con Beatriz es clave en este proceso. Ella representa todo lo que Octavio dejó atrás, la necesidad de ser amado, de ser aceptado por alguien que no vio su verdadero valor en el pasado. Sin embargo, cuando ella regresa, al ver su éxito, Octavio ya no necesita su reconocimiento. Él ha encontrado algo más grande y más duradero que el amor superficial de la juventud. Ha encontrado su propia valía. A través de este cambio, la historia también nos habla de la importancia de cerrar capítulos y dejar ir lo que nos hace daño. Beatriz, en su regreso, parece ser una prueba más de lo que Octavio ha logrado superar. La oportunidad de venganza, de humillarla de la misma forma que él fue humillado, está al alcance de su mano, pero la verdadera venganza, la que realmente importa, no es una venganza basada en hacerle daño a otro, sino en demostrarle a uno mismo que ya no se necesita esa validación externa para sentirse completo. El rechazo de Beatriz en este capítulo no es solo una respuesta a ella, es un acto de afirmación personal, un acto de decir, ya no soy el hombre que eras capaz de manipular. Soy alguien más fuerte, más sabio y, sobre todo, más en paz conmigo mismo. Este rechazo, sin embargo, no es solo un acto de despecho, sino una toma de conciencia profunda. Es un recordatorio de que las relaciones, los logros y las opiniones de los demás son transitorios. El único amor y respeto que realmente importa es el que uno se da a sí mismo, el respeto que viene de haberse enfrentado a las adversidades con valentía, de haber persistido incluso cuando todo parecía estar en contra, de haberse levantado después de cada caída. Al final de la historia, Octavio no solo se convierte en un hombre exitoso en términos de negocios, sino también en un hombre que ha alcanzado la paz interior. El dolor del pasado ya no lo atormenta, porque ha aprendido a ver esas experiencias no como fracasos, sino como lecciones necesarias para su crecimiento. Ha entendido que lo que sucedió, por doloroso que fuera, le permitió llegar a ser quien es ahora. Esta toma de conciencia es lo que lo convierte en una figura verdaderamente admirable. No solo ha alcanzado el éxito material, sino que ha alcanzado algo aún más valioso, la paz con su historia, con sus cicatrices y con la persona que es hoy. Esta historia nos enseña que las personas que más nos hieren en el pasado, no son las que dictan nuestro futuro. No son las que tienen la capacidad de determinar nuestra felicidad ni nuestro valor. El único que tiene el poder de cambiar el rumbo de nuestra vida somos nosotros mismos, a través de nuestras decisiones, nuestras acciones y la manera en que elegimos vernos a nosotros mismos. La venganza no reside en hacerle daño a quien nos hirió, sino en salir adelante, crecer, lograr nuestras metas y demostrar que somos capaces de ser más grandes que nuestras circunstancias. Octavio también nos invita a reflexionar sobre el poder del perdón, no como un acto hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. El perdón no significa olvidar o justificar el daño recibido, sino liberarnos de su peso, de la carga emocional que nos ata al pasado. Solo al perdonarnos a nosotros mismos y al dejar ir lo que nos retiene, podemos avanzar hacia una vida más plena y satisfactoria. En última instancia, la historia de Octavio es una historia de empoderamiento, de redención y de autoliberación. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, tenemos el poder de reconstruirnos y tomar el control de nuestro destino. Es una invitación a ver el dolor no como un enemigo, sino como un maestro que nos enseña a ser más fuertes, más sabios y más conscientes de nuestra capacidad para cambiar nuestra vida y nuestra historia. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.